Hay momentos en la vida en los que tienes que detenerte y hacerte una pregunta incómoda. ¿Por qué estoy persiguiendo a personas que no están haciendo ningún esfuerzo por quedarse? ¿Por qué sigo intentando convencer a alguien de mi valor, de mi sinceridad, de mi amor o de mi presencia? ¿Por qué siento que debo hacer más, explicar más, escribir más, esperar más y soportar más para conseguir una atención que debería surgir naturalmente? A veces no estamos luchando por una relación. Estamos luchando contra la realidad de una relación. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. Cuando persigues constantemente a alguien, no solamente corres detrás de esa persona, también corres detrás de una imagen que has construido de ella. Persigues lo que podría llegar a ser, lo que alguna vez fue, lo que deseas que sea o lo que imaginas que existe detrás de su distancia. Y mientras persigues esa imagen, dejas de mirar lo que realmente está frente a ti. La realidad habla, las acciones hablan, la ausencia habla, el silencio también habla. Y muchas veces, lo que más nos duele no es descubrir que alguien no nos quiere como nosotros queríamos. Lo que realmente duele es aceptar que llevábamos tiempo viendo las señales y decidimos interpretarlas de otra manera. Nos decimos, está ocupado, está pasando por una etapa difícil, quizás tiene miedo, tal vez necesita tiempo, quizás no sabe cómo expresar lo que siente, y puede ser cierto, pero también puede ser una historia que nuestra mente inventa para evitar una verdad que resulta demasiado dolorosa. El ser humano tiene una extraordinaria capacidad para protegerse de aquello que no quiere aceptar. Cuando deseamos profundamente que alguien permanezca en nuestra vida, nuestra percepción puede empezar a seleccionar las evidencias que mantienen viva esa esperanza. Recordamos el mensaje bonito y olvidamos los meses de indiferencia. Recordamos aquella conversación profunda y olvidamos las veces que tuvimos que rogar por una respuesta. Recordamos cómo nos hizo sentir cuando todo estaba bien y dejamos de observar cómo nos hace sentir ahora. Así comenzamos a relacionarnos no con una persona real, sino con una versión psicológica de esa persona, y cuanto más invertimos emocionalmente en esa versión, más difícil se vuelve soltarla. Por eso, dejar de perseguir no significa volverte frío, no significa dejar de amar, no significa actuar con orgullo, fingir indiferencia o intentar castigar a alguien con tu ausencia. Significa permitir que la realidad se revele sin que tú estés constantemente interfiriendo en ella. Si alguien quiere estar, déjale espacio para acercarse. Si alguien quiere conocerte, deja que haga preguntas. Si alguien valora tu presencia, deja que también la busque. Si alguien quiere reparar una relación, deja que participe en la reparación. Si alguien te ha perdido y realmente comprende tu valor, no necesitas organizar una campaña para recordárselo. Hay una forma de dignidad que aparece cuando dejas de explicar tu importancia. No necesitas anunciar que te vas. No necesitas publicar frases para provocar una reacción. No necesitas desaparecer estratégicamente para que alguien se preocupe. No necesitas convertir tu ausencia en una herramienta de manipulación. Simplemente deja de perseguir. Y observa quién nota tu silencio, observa quién pregunta por ti. Observa quién intenta comprender qué ocurrió. Observa quién busca una conversación en lugar de una excusa. Observa quién solamente aparece cuando necesita algo. Observa quién te ofrece palabras y quién te ofrece acciones. Porque cuando dejas de empujar una relación, puedes descubrir si realmente había dos personas sosteniéndola o si eras tú quien llevaba todo el peso. Esta es una de las experiencias más difíciles emocionalmente. Descubrí que quizá estabas haciendo el trabajo de dos personas. Tú iniciabas las conversaciones. Tú preguntabas cómo estaba. Tú proponías encuentros. Tú intentabas resolver los conflictos. Tú pedías claridad. Tú mantenías viva la conexión y quizá durante mucho tiempo te convenciste de que eso era amor. Pero el amor saludable no debería sentirse como una persecución permanente. Puede haber momentos de desequilibrio. Todos atravesamos periodos en los que damos más porque la otra persona está pasando por algo. La reciprocidad no significa una contabilidad matemática donde cada gesto debe ser exactamente igual. Pero existe una diferencia entre atravesar una etapa temporal de desequilibrio y vivir permanentemente en una relación donde uno persigue y el otro permite ser perseguido. Cuando ese patrón se convierte en la estructura de la relación, algo dentro de ti empieza a desgastarse, y entonces ocurre algo todavía más profundo. Comienzas a confundir esfuerzo con valor. Piensas, si sigo intentando, algún día me elegirá. Si soy suficientemente comprensivo, cambiará. Si demuestro que soy diferente, se dará cuenta. Si le doy suficiente amor, finalmente me dará el mismo amor. Pero el afecto no funciona como una deuda. No puedes depositar suficientes sacrificios en una persona para obligarla a sentir algo que no siente. No puedes ser tan perfecto que elimines la libertad del otro para elegir. Y esto puede resultar doloroso, porque significa aceptar que tu valor no controla las decisiones de los demás. Puedes ser una persona maravillosa y aún así no ser elegida por alguien. Puedes ser leal y no recibir lealtad. Puedes ser sincero y encontrarte con alguien que no está preparado para la sinceridad. Puedes ofrecer amor y descubrir que la otra persona no sabe recibirlo. Esto no significa que tú no seas suficiente. Significa que la voluntad de otra persona no está bajo tu control.
Y una de las formas más maduras de relacionarte con los demás consiste precisamente en aceptar ese límite. No puedes entrar en la mente de alguien y fabricar una decisión. No puedes obligar a alguien a tener conciencia. No puedes despertar emocionalmente a una persona que insiste en permanecer dormida. No puedes hacer que alguien valore tu presencia simplemente repitiendo tu presencia. A veces tu insistencia solamente consigue ocultar durante más tiempo una verdad que habría sido evidente si hubieras dado un paso atrás. Por eso, algunas de las respuestas más importantes de tu vida llegarán cuando dejes de hacer preguntas, no porque las preguntas sean malas, sino porque hay personas cuyas acciones ya respondieron. Si alguien te dice que le importas, pero constantemente te trata como una opción, observa el comportamiento. Si alguien afirma que quiere estar contigo, pero nunca hace espacio para ti, observa el comportamiento. Si alguien dice que respeta tus sentimientos, pero se burla de ellos repetidamente, observa el comportamiento. Si alguien promete cambiar y nunca modifica nada, observa el patrón. No necesitas convertirte en detective, no necesitas analizar cada palabra, no necesitas buscar significados ocultos en cada mensaje. Mira la repetición. La personalidad se revela mucho más claramente en los patrones que en los momentos aislados. Una persona puede equivocarse, una persona puede olvidar, una persona puede tener un mal día, una persona puede reaccionar mal bajo presión, pero cuando una conducta se repite una y otra vez, deja de ser simplemente un accidente y empieza a convertirse en información, y esa información merece ser escuchada. Hay una tendencia humana muy profunda a enamorarnos de potenciales. Vemos lo que alguien podría llegar a ser si sanara, si madurara, si comprendiera, si dejara de huir, si aprendiera a comunicarse, si enfrentara sus heridas. Pero relacionarte con el potencial de alguien significa relacionarte con una posibilidad, no con una realidad. Puedes reconocer el potencial de una persona sin construir tu vida alrededor de él. Puedes pensar, tiene cosas buenas, pero también puedes decir, ahora mismo, no sabe ofrecerme lo que necesito. Ambas cosas pueden ser ciertas. Una persona puede tener buen corazón y aún así no ser capaz de construir contigo. Una persona puede quererte y aún así no saber amarte de una manera saludable. Una persona puede tener heridas que explican su comportamiento, pero esas heridas no convierten automáticamente su comportamiento en algo que tú debas soportar. Comprender a alguien no significa permitirlo todo. Puedes tener compasión sin abandonar tus límites. Puedes entender el dolor de alguien sin convertirte en el lugar donde ese dolor se descarga constantemente. Puedes reconocer sus heridas sin convertirte en su terapeuta, su salvador o su proyecto de reparación. Y aquí aparece algo fundamental. Cuando persigues demasiado a una persona, puedes terminar abandonándote a ti mismo. Empiezas a modificar tu personalidad, dejas de decir lo que piensas para no incomodarla, aceptas menos de lo que deseas porque temes perderla, dejas de poner límites porque tienes miedo de que se marche, analizas cada palabra antes de hablar, esperas horas mirando el teléfono. Tu estado de ánimo depende de una respuesta. Tu autoestima comienza a subir cuando recibes atención y a caer cuando no la recibes. Sin darte cuenta, has entregado el centro de tu vida emocional a otra persona, y entonces ya no estás preguntando, ¿esta relación es buena para mí? Estás preguntando, ¿cómo puedo hacer para que esta persona no me abandone? Son preguntas completamente diferentes. La primera nace de la conciencia, la segunda nace del miedo. El miedo al abandono puede hacer que persigas incluso aquello que te está haciendo daño, porque el miedo no siempre busca lo que es bueno para ti. Muchas veces busca simplemente evitar la pérdida, y ahí es donde necesitas detenerte, respirar, observar, preguntarte qué estás intentando salvar, la relación real o la fantasía de lo que esperabas que fuera. Quizá estás intentando recuperar una versión del pasado que ya no existe. Quizá sigues esperando que vuelva aquella persona que conociste al principio. Quizá no extrañas exactamente a quién es hoy. Extrañas cómo te sentías cuando todo comenzó, y esa diferencia es enorme. Las personas cambian, las relaciones cambian, tú también cambias. A veces el dolor aparece porque una relación termina, pero otras veces el verdadero dolor aparece porque finalmente reconoces que había terminado emocionalmente mucho antes de que terminaran las palabras. Entonces aparece el duelo. No solamente lloras a una persona, lloras una expectativa, lloras conversaciones que nunca sucedieron, planes que nunca se cumplieron, una versión futura de ti que imaginabas junto a alguien, y cuando dejas de perseguir, todo eso puede subir a la superficie. Por eso dejar de perseguir no siempre produce alivio inmediato. Al principio puede producir ansiedad. Tu mente preguntará, ¿y si me olvida? ¿Y si conoce a alguien más? ¿Y si nunca vuelve? ¿Y si esta vez debería escribirle? ¿Y si estoy exagerando? La mente busca recuperar aquello a lo que estaba acostumbrada. Incluso una dinámica dolorosa puede convertirse en una costumbre psicológica. Y cuando rompes la costumbre, aparece un vacío. Pero el vacío no siempre significa que cometiste un error. A veces significa que estás dejando espacio para algo nuevo. Cuando dejas de perseguir, recuperas energía. La energía que utilizabas intentando convencer a alguien empieza a regresar a ti.
La atención que estaba permanentemente dirigida hacia afuera comienza a regresar hacia adentro. Y entonces empiezas a preguntarte cosas que habías olvidado. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito? ¿Qué tipo de relación me hace sentir en paz? ¿Qué comportamientos ya no estoy dispuesto a aceptar? ¿Por qué me atraen personas emocionalmente inaccesibles? ¿Por qué siento que tengo que ganarme el amor? ¿Por qué interpreto la distancia como un desafío? ¿Por qué creo que si alguien se aleja debo esforzarme más? Estas preguntas son más importantes que ¿cómo consigo que vuelva? Porque quizá la verdadera transformación no consiste en conseguir que alguien regrese. Quizá consiste en dejar de necesitar que regrese para sentir que tú vales. Hay una parte de nosotros que desea ser elegida porque creemos que ser elegidos confirma nuestro valor, pero tu valor no empieza cuando alguien te desea. Y tampoco desaparece cuando alguien te rechaza. El rechazo puede doler, la indiferencia puede doler, la pérdida puede doler, pero ninguna de esas experiencias tiene autoridad para definir completamente quién eres. Una persona puede no reconocer tu valor y seguirás teniendo valor. Una persona puede marcharse y tú seguirás siendo tú. Una persona puede no comprenderte y eso no significa que seas incomprensible. A veces simplemente estabas intentando ser entendido por alguien que no tenía la disposición, la capacidad o el interés para hacerlo, y eso no se resuelve hablando infinitamente. Hay conversaciones que sanan, pero también hay conversaciones que se convierten en ciclos. Explicas, la otra persona promete, vuelve a ocurrir. Explicas de nuevo, promete otra vez, vuelve. En algún momento debes dejar de buscar una explicación nueva para un patrón antiguo. La repetición ya es la explicación. Esto no significa que debas abandonar a todo el mundo ante el primer error. Significa aprender a distinguir entre una equivocación y una estructura. Una persona que te valora puede equivocarse y asumir responsabilidad. Puede escuchar, puede intentar reparar, puede modificar una conducta, puede no hacerlo perfectamente, pero existe movimiento. Cuando alguien realmente quiere construir contigo, no necesitas arrastrarlo constantemente hacia la construcción. Puede haber dificultades, pero existe participación. Eso es lo que debes observar, no las promesas, la participación, no las palabras, la coherencia, no el potencial, la realidad. Y quizá lo más poderoso que puedes hacer es dejar que las personas se rebelen sin intentar corregirlas inmediatamente. Cuando alguien muestra egoísmo, no siempre tienes que explicarle durante horas por qué debería ser más considerado. Cuando alguien muestra indiferencia, no tienes que realizar una presentación sobre tu valor. Cuando alguien muestra inconsistencia, no necesitas convertirte en su entrenador emocional. Puedes observar, puedes establecer un límite, puedes decidir. Porque la madurez consiste también en comprender que no todas las personas que entran en tu vida necesitan ser convencidas de quedarse. Algunas personas serán capítulos, algunas serán espejos, algunas llegarán para enseñarte algo sobre ti mismo, algunas te mostrarán lo que deseas, otras te mostrarán exactamente lo que nunca más quieres aceptar, y algunas simplemente pasarán. No todo encuentro está destinado a convertirse en permanencia. A veces intentamos convertir cada conexión en una historia definitiva, porque tenemos miedo de aceptar su carácter temporal. Pero la vida no funciona de esa manera. Hay personas que cumplen una función durante un periodo y luego desaparecen. Eso no necesariamente convierte la relación en un fracaso. Puede haber sido significativa, aunque no haya sido permanente. Puedes agradecer lo vivido sin perseguir su repetición. Puedes recordar a alguien sin necesitar recuperarlo. Puedes amar lo que fue sin exigir que vuelva a ser, y existe una enorme libertad en esa capacidad, porque cuando dejas de perseguir, también dejas de negociar con la realidad. Ya no dices, si hago esto, quizás se quede. Empiezas a decir, voy a ser yo mismo y observaré quién desea caminar conmigo. Eso cambia completamente tu posición psicológica. Ya no estás tratando de ser seleccionado. También estás seleccionando, ya no preguntas solamente, ¿me quiere? Preguntas, ¿cómo me trata? ¿Cómo me siento a su lado? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Existe reciprocidad? ¿Hay respeto? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay paz? ¿Puedo expresar una necesidad sin sentir que estoy pidiendo demasiado? Estas preguntas te devuelven poder, pero no el poder sobre la otra persona, el poder sobre ti mismo. Y ese es el poder que realmente importa porque no puedes controlar quién se queda. Pero puedes controlar cuánto tiempo continúas persiguiendo a quien demuestra que no quiere caminar contigo. No puedes controlar si alguien cambia, pero puedes controlar cuánto de tu vida inviertes esperando ese cambio. No puedes controlar si alguien reconoce tu ausencia, pero puedes decidir dejar de vivir buscando esa reacción. No puedes controlar el corazón de otra persona, pero puedes empezar a escuchar el tuyo, y escuchar tu corazón no significa obedecer cada emoción impulsiva. Significa aprender a distinguir entre intuición y miedo. El miedo grita, haz algo ahora. La ansiedad dice, escribe otra vez. El apego dice, no puedes perderlo. Pero una parte más profunda de ti quizá esté diciendo, detente, observa. No necesitas correr detrás de aquello que también puede caminar hacia ti. Ese momento de quietud puede ser incómodo, pero en la quietud aparecen verdades que el ruido había escondido.
Quizá descubres que estabas agotado. Quizá descubres que habías normalizado la incertidumbre. Quizá descubres que llamabas amor a una necesidad constante de validación. Quizá descubras que estabas intentando demostrar que merecías ser elegido. Y entonces algo empieza a cambiar. Ya no buscas convencer, buscas comprender. Ya no persigues respuestas de los demás. Empiezas a encontrar respuestas dentro de ti. Ya no intentas controlar la percepción de alguien sobre ti. Permites que esa persona piense lo que quiera. Porque una de las formas más profundas de libertad psicológica consiste en aceptar que no puedes controlar cómo te interpreta otra persona. Puedes ser honesto, puedes ser amable, puedes ser claro, puedes actuar con integridad, pero después debes permitir que el otro construya su propia interpretación. No necesitas corregir todas las opiniones sobre ti. No necesitas demostrar inocencia ante cada acusación. No necesitas convencer a quien decidió malinterpretarte. Tu energía es limitada y debes comenzar a tratarla como algo valioso. No todo merece una respuesta. No toda distancia requiere persecución. No todo silencio necesita ser llenado. No toda pérdida necesita ser reparada. Y no toda persona que se aleja debe ser detenida. A veces el acto más amoroso hacia ti mismo consiste en quitar las manos de una puerta que llevabas demasiado tiempo intentando abrir. No porque detrás de esa puerta no haya nada valioso, sino porque quizá esa puerta no te pertenece. Y cuanto antes aceptes eso, antes podrás caminar hacia lugares donde no tengas que suplicar entrada. Deja que te demuestren quiénes son, no con pruebas que tú diseñes, no con juegos, no con manipulaciones. Simplemente observa, dales espacio para actuar. Porque cuando dejas de intervenir constantemente, las personas comienzan a mostrar sus prioridades. El que quiere acercarse encontrará una manera. El que quiere reparar buscará una conversación. El que valora tu presencia encontrará un momento. El que solamente disfrutaba de tu atención, quizá desaparezca cuando dejes de ofrecerla gratuitamente. Y aunque descubrirlo duela, también puede liberarte, porque una verdad dolorosa puede ser mucho más saludable que una ilusión cómoda. Hay personas que solamente parecen importantes mientras tú estás intentando conseguir su aprobación. Cuando dejas de perseguirlas, descubres que quizá no tenían tanto poder sobre ti como imaginabas. El poder estaba en tu expectativa, estaba en tu necesidad de ser elegido, estaba en la historia que construiste. Cuando retiras esa expectativa, algo se rompe, pero no necesariamente algo malo. A veces se rompe la ilusión. Cuando se rompe una ilusión, por un tiempo puede parecer que todo se está desmoronando. Hasta que empiezas a ver con más claridad, la persona sigue siendo quien era. La diferencia es que tú ya no estás intentando convertirla en quien necesitabas que fuera. Y quizá ese sea uno de los actos más profundos de aceptación. Permitir que alguien sea exactamente quien es y, a partir de eso, decidir si quieres permanecer cerca sin salvarlo, sin cambiarlo, sin perseguirlo, sin inventarle excusas, sin odiarlo, simplemente viendo. Porque cuando realmente ves a alguien, también puedes empezar a verte a ti mismo. Puedes descubrir tus patrones, tus heridas, tus necesidades, tus límites, tus miedos, tus formas de apego, tus fantasías, tus mecanismos de defensa. Y quizá comprendas que algunas personas no entraron en tu vida para destruirte, sino para mostrarte dónde todavía estabas dispuesto a abandonarte. Eso puede ser una de las lecciones más difíciles, porque es más fácil culpar al otro que observar nuestra participación. Pero recuperar tu poder no significa negar lo que alguien te hizo. Significa preguntarte qué permitiste, qué ignoraste, qué justificaste y qué necesitas aprender para no repetirlo. No para castigarte, para conocerte. Y conocerte profundamente cambia la clase de personas que persigues. Cuando sabes cuánto vales, empiezas a sentirte incómodo en lugares donde tienes que demostrarlo constantemente. Cuando conoces tus límites, ciertas dinámicas dejan de parecer románticas y empiezan a parecer agotadoras. Cuando aprendes a estar solo, ya no aceptas cualquier compañía para escapar de la soledad. Y cuando ya no temes tanto perder a alguien, puedes observarlo con mayor claridad. Entonces la pregunta deja de ser, ¿cómo hago para que se quede? Y comienza a convertirse en, ¿esta persona está construyendo algo conmigo o soy yo quien está intentando construirlo por los dos? Esa pregunta puede cambiar una vida, porque quizá la respuesta sea incómoda. Quizá descubres que estabas corriendo detrás de alguien que nunca había comenzado a caminar hacia ti. Quizá descubres que confundiste migajas con señales. Quizá descubras que estabas esperando una versión futura de alguien mientras ignorabas la versión presente. Y quizá, por primera vez, decidas no perseguir, no para provocar una reacción, no para ganar, no para demostrar superioridad, sino porque finalmente entendiste que una relación que necesita ser perseguida constantemente deja de ser una relación y comienza a convertirse en una lucha contra la ausencia. Entonces te detienes, dejas el teléfono, dejas de revisar, dejas de interpretar, dejas de imaginar conversaciones, dejas de buscar señales, dejas de construir explicaciones y simplemente observas qué ocurre cuando tú ya no haces todo el movimiento. Tal vez alguien se acerque, tal vez alguien explique, tal vez alguien cambie, tal vez alguien desaparezca.
Tal vez descubras que la persona que estabas persiguiendo nunca estuvo realmente disponible. Sea cual sea el resultado, ahora tienes algo que antes no tenías: la verdad de la conducta sin la interferencia constante de tu persecución. Y la verdad, aunque duela, puede convertirse en una forma de libertad. Hay un momento en la vida en el que debes dejar de pedirle a las personas que te muestren su mejor versión y empezar a observar la versión que realmente eligen mostrar. No necesitas juzgarla, solo necesitas verla. Y cuando alguien te muestra repetidamente quién es, quizá el verdadero desafío ya no sea entenderlo, quizá sea creerte a ti mismo cuando finalmente lo ves.